Señor, que vienen, Señor, después de nosotros. Padre, te bendecimos y te alabamos, y a ti sea toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, pues buenos días. Gracias por estar ahí en su casa y por estar preparados para poder tomar este tiempo. Es una bendición que ustedes puedan estar acompañándonos y sobre todo que nos permitan acompañarles allí en su casa. Es tiempo para que nosotros podamos tomar la palabra de Dios, y pues todavía estamos en la parte de esta contingencia. Al parecer vamos a continuar otra semana, no estaremos el día 10 presencial, sino tampoco el 17, pero estamos confiados en que nosotros podemos, alegres porque nos podemos reunir en este tiempo ahí en tu casa. Así que, como te decíamos en la mañana en la publicación de Facebook, prepara tu tiempo, prepara tu casa para que tú puedas estar a tiempo justamente escuchando, preparado todo el tiempo con toda tu atención para alabar a Dios y sobre todo para escuchar lo que Él tiene para nosotros en esta tarde. Y gracias por estar ahí. Si tú puedes, comparte esta publicación con otras personas para que puedan escuchar la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias para que toda persona que está en su casa, toda persona a la que estamos llegando, Señor, pueda en este momento ser tocada por tu palabra. Te pido por cada joven, por cada adulto, por cada persona que nos esté escuchando, que sea tu palabra la que hable, Señor, porque hemos preparado esto conforme a tu corazón y tú has hablado, Señor, en este tiempo. Ayúdanos, Padre, a entender lo que dice tu palabra, porque la proclamamos sin ninguna vergüenza, firmes en tu palabra y sabiendo que tú eres Dios. Hoy declaro que cada casa que está abriendo sus dispositivos, sus laptops o sus equipos para escuchar esta predicación, tenga un ambiente de paz en su corazón y una atmósfera de tranquilidad en toda su casa, donde tu palabra, Señor, tenga el ambiente propicio para ser recibida, Señor. Te damos gracias, Padre, en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Bueno, pues el día de hoy estamos hablando algo importante porque, ¿sabes? Quiero tocar un tema referente a no perder nuestra cobertura. Voy a tomar una palabra que es conocida en la Biblia, pero hay un enfoque distinto. Todavía ayer en la noche estaba orando, estaba buscando de la palabra de Dios y estaba buscando justamente cómo dice la palabra, y entonces pues Dios nos estaba enseñando cosas nuevas referente a lo que Él tiene para nosotros, y por eso quiero tomar el día de hoy justamente este tiempo para poder platicar y compartir esto con todos ustedes. ¿Ok? Bueno, pues el día de hoy quiero hablar acerca de no perder nuestra cobertura. Creo que no les voy a estorbar ahí en la parte para que puedan ver claramente en la pantalla. Van a aparecer los versículos y todas las cosas que hemos preparado para que tú puedas ver esto. Y si ven que me muevo un poquito es porque aquí tenemos un monitor donde vamos checando que tú puedas tener una buena imagen, un buen mensaje y sobre todo también que pueda llegar con claridad a ti. Vamos a leer Primera de Crónicas, capítulo 10. Primera de Crónicas, búscala ahí en tu Biblia. Amén de que tenemos aquí las citas bíblicas en pantalla para que te sea visualmente fácil. Las vamos a poner también ahí en los comentarios por si se te va alguna, puedas regresar y puedas buscarlo. Pero vamos a buscar Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 13, ¿sí? Y vamos a ver lo que dice la Biblia. Dice: así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina, ¿sí? Y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino de David, hijo de Isaí. Quiero compartirte algo en esta parte, en este día, que es muy importante. Fíjate que aquí tenemos la historia del rey Saúl. Saúl había sido ungido por Samuel, y Saúl cometió varias cosas que sutilmente comenzaron a hacer de él una persona que desobedeciera de la palabra de Dios, una persona que no pudiera lograr, no pudiera llegar al cabo de la encomienda que Dios le había dado. El rey Saúl, como te decía, había sido ungido, había sido habilitado por Samuel,
una orden que Dios le había dado para ser habilitado. Pero aquí la palabra de Dios me llama algo mucho la atención, porque en estos tiempos donde estamos iniciando un año nuevo, en estos tiempos donde muchas personas se preguntan qué va a pasar en sus casas, qué va a pasar en su familia, qué va a ser de su economía, de pronto podemos ser personas que incluso conocemos de Dios, personas que nos han asignado de parte de Dios una misión. Puede ser una persona tú que Dios te ha dado algo, una palabra, una función, lo que sea, y tú conoces de Dios. Pero Saúl comenzó a desesperarse en muchas ocasiones. Y Saúl comenzó a hacer cosas que Dios había dicho que no hiciera. Y Saúl comenzó a desesperarse y mirar las circunstancias. Y eso lo llevó a que, aunque había sido enviado por Dios, habilitado por Samuel, tenía una misión de ser el rey de Israel, era una persona asignada por Dios, estaba justamente, digamos, con el permiso de Dios para estar ahí. Pero los pecados que no quitó de su vida, a pesar de ser creyente, por decirlo de esta forma un poco más actual, cuando tú y yo no quitamos pecados, sutilmente vamos a comenzar a desobedecer a Dios. Y eso nos va a hacer que salgamos de cobertura. La palabra de hoy, el título es No pierdas tu cobertura. Y esta palabra llama mi atención porque Saúl era un hombre que tenía todas las credenciales de parte de Dios. Era un hombre que Dios lo había puesto para servir al pueblo. Era un hombre que incluso había hecho cosas de parte de Dios conforme se le habían indicado. Y muchos de nosotros somos así, o podemos tener alguna asignación, o simplemente conocer de Dios y haberlo confesado como Señor y Salvador. Pero si tú y yo mantenemos pasadas maneras de vivir en nuestra vida, poco a poco, a pesar de decirnos cristianos, podemos caer en desobediencia. La desobediencia no es algo que solamente llegue súbitamente, puede ser una de las maneras, claro, pero por otras puede ser muy sutil conforme puede avanzar, y eso nos puede llevar a este versículo que lo quise tomar como una forma de empezar la predicación por la parte final, si lo quieres ver así como de una película, como concluyó la historia. Y la Biblia dice esto, enseña que Saúl murió a causa de su gran infidelidad porque desobedeció a Dios y no hizo conforme lo que él le había ordenado. Hoy todos nosotros tenemos cobertura de parte de Dios. Todos nosotros, si tú estás en una iglesia, si estás en Restauración Naucalpan, quiero decirte que tenemos cobertura de parte de la iglesia central y tenemos a Dios de parte de nosotros. Pero tenemos que cuidar mucho nuestra manera de vivir y lo que hacemos y lo que no estamos haciendo. Por eso el enfoque de esta palabra es distinto a como tradicionalmente puede usarse este versículo para poder predicar al respecto. Pero todo tiene una causa. Y quiero hablarte justamente con esto de lo que había dicho Dios. Vamos a leer lo que dice Levítico 19:31. Fíjate muy bien. Aquí la Biblia, toqué el primer versículo que decía que Saúl murió por su rebelión, porque prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, porque consultó a una adivina. Ahí lo puedes ver tú en la pantalla de mi lado izquierdo. Pero vamos a ver por qué Dios se enojó o por qué Dios no permitió que él continuara, porque ya había algo establecido en el Antiguo Testamento. Y acuérdate que los reyes, los sacerdotes y todo el pueblo de Israel tenía que seguir leyes que Dios había dejado en el Antiguo Testamento. Y yo creo que esta palabra te va a llamar mucho la atención. Levítico 19:31 dice: No os volváis a los encantadores ni a los adivinos. No los consultes, contaminándose con ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios. Como puedes ver ahí, la palabra de Dios es clara y dice: no te vuelvas a los encantadores y a los adivinos. Pero ¿por qué Saúl se había vuelto a los encantadores? A lo mejor tú dices: no, hermano, yo ya no estoy en eso. Yo la verdad he entendido que ya no tengo que hacer eso. Pero en ocasiones en nuestra vida podemos tener circunstancias que aún traemos de nuestra vida pasada. La Biblia nos enseña desechando la pasada manera de vivir. Y el asunto de, como dice el título de esta predicación, de no perder la cobertura, no es solo decir: yo ya no me voy a dejar de reunir en la iglesia, ustedes cuentan conmigo y voy a continuar. No solo es un asunto de decir voy a estar ahí, sino es un asunto de cómo vives
tu vida diaria. En esos momentos donde nadie te ve o donde estás en tu familia y tienes tu rutina diaria, ¿cómo vives? Porque aún siendo gente que cree en Dios, si tú traes a tu vida presente cosas del pasado y cosas que sabes que son pecaminosas, eso te puede sacar de cobertura. ¿Qué pasa con esto? ¿Dios se arrepintió? ¿Dios se equivocó con Saúl? No, Dios no se equivocó con Saúl. Dios tenía un propósito y un plan para Saúl. Pero el primer pecado que vemos que comete Saúl, entre tantos que tiene, y te los voy a resumir en un ratito más, es que él murió porque consultó a los adivinos. Y hay palabras en la Biblia que vamos a continuar viendo. Te pido que no te muevas de tu lugar porque vamos a hablar justamente de estas bases, fundamentos bíblicos del por qué como cristiano y como creyente en Dios, Él tiene que ser nuestra única fuente a quien recurrimos. Ni siquiera por juego, ni siquiera por broma, ni siquiera por chacoteo o por alguna curiosidad incluso, decir voy a ver qué dicen de mí en el futuro. ¿Sabes? Hoy en día los medios de comunicación incluyen en sus programas de televisión, en la radio, en la prensa escrita, incluyen secciones que hablan de gente que consulta a los astros, que dice cómo te va a ir en este mundo, cómo te va a ir en estos próximos meses. Siempre incluyen esa parte. Incluso nosotros en casa, cuando estamos viendo algún programa y llega esa sección, aunque nosotros no creemos en eso, aún cambiamos de canal y quitamos esas cosas. Porque entendemos que Dios no convive con las tinieblas y que nosotros ni siquiera debemos de prestar nuestra atención a eso. Entonces, punto número 1. Una de las cosas que Saúl lo llevó a pecar y a salir de la cobertura de Dios, aunque Dios lo había asignado, es que tenía cosas de su vida pasada todavía en el presente. Ese es el punto que quiero comenzar a poner ahí, y si lo pueden destacar se los voy a agradecer. No traer cosas de nuestra vida pasada a nuestra vida presente ahora en Dios. Voy a leer Deuteronomio 18:10, no está aquí en las láminas, pero este versículo, si en algún momento va a aparecer ahí en tu línea de comentarios, y es muy importante. Está más claro que lo que vimos en Levítico, eso es lo que quiero decir. Deuteronomio capítulo 18, versículo 10. Pon mucha atención lo que dice aquí la Biblia. Versículo 10. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. La Biblia Peshitta y la Biblia de la Nueva Versión Internacional, en estos versículos dice que nadie que practique la nigromancia, que es la consulta a los muertos. Y la Biblia en la versión internacional dice nadie que consulte a los espíritus de los muertos o a los espíritus de los familiares. En este año muchas personas lamentablemente han fallecido y de pronto tenemos ese apego y esa sensación de que están entre nosotros, de que todavía su presencia está aquí. Hay gente que dice, pero Él está aquí con nosotros. Y sabes, la Biblia es muy clara. Dice, no sea hallado en ti nadie que consulte a los agoreros, a los adivinos, que haga pasar a su hijo o a su hija por fuego. Si tú creías que el tema de las limpias o el tema de la adivinación o de las cartas no estaba contemplado en la Biblia, desde antes de que aparecieran en nuestras épocas ya estaba contemplado. Así que jóvenes, tengan mucho cuidado, porque en ocasiones en las escuelas se presta para que hagan alguna especie de rito a manera de juego. Eviten jugar la ouija, eviten jugar cartas para adivinar, eviten jugar el tarot, que les adivinen lo de la mano, porque esto está en la Biblia. Y Dios es muy claro que estas son ciencias ocultas, no porque estén escondidas o prohibidas en el sentido de que no se deba hacer. En realidad no se debe de hacer, pero lo que quiero decir es que Dios dice, eso es consultar al diablo prácticamente. Y la Biblia dice, Deuteronomio 18:10, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Y a lo mejor tú puedes decir aquí, híjole, yo en algún tiempo pasado llevé a mi hijo, a mi hija que le hiciera una limpia. O yo dediqué o hice una manda para que mi hijo o a mi hija le fuera de tal forma. Bueno, si tú no conocías de Dios, Dios entiende que no lo conocías antes, pero aún hay esta consecuencia. Es tiempo para que te arrepientas y para que le pidas perdón
y no salgas de cobertura de la parte de Dios. ¿Qué fue lo que violó Saúl? Él comenzó a buscar esta parte. Ese fue una parte esencial de su primer pecado, que le pareció bien consultar a una adivina. Y vamos a ir viendo cómo fue que pasó esto. Pero Saúl pecó contra Jehová, también quiero decirte, en más de una ocasión. En una ocasión, Saúl sabía también cómo se debían hacer los holocaustos, cómo se debía de hacer incluso una ofrenda a Dios. Pero la Biblia, en el libro de Levítico, nos enseña cómo se tiene que hacer la ofrenda a Dios en aquel entonces. Vamos a leer Levítico 1, capítulo 3, 17. Levítico capítulo 1, 3, 17. ¿Ok? Solamente si lo... Capítulo 1. Este es un libro que habla acerca de cómo se tienen que hacer las ofrendas y cómo se tienen que presentar. Levítico 1:3 dice: si su ofrenda fuere holocausto, vacuno, macho, sin defecto, lo ofrecerá de su voluntad. Lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación. Y entonces, y dice que, versículo 6, y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Luego habla de que cómo tenían que lavarse los intestinos y cómo se tenían que lavar todas las piezas. El holocausto, para no ser muy tardados en esta parte, prácticamente se llevaba todo este tiempo. Se llevaba mucho tiempo en realizarlo. Entonces, vamos a ver por qué te estoy diciendo que Saúl pecó al haber hecho este tipo de cosas de una manera arbitraria y de una manera rápida. Vamos a ver Primera de Samuel nuevamente. Aquí te voy a explicar un poquito qué es lo que dice la Biblia en este sentido. Primera de Samuel, en el capítulo, ahorita te voy a decir, en el 10, preguntaron, espérame, 10, versículo 13, por favor. Capítulo 13, Primera de Samuel, capítulo 13, es Primera de Samuel, capítulo 13, ¿sí? Y versículos, se me acaba, aquí versículo 7. Saúl había recibido una orden, y era que tenía que esperar al profeta Samuel. Y aquí voy con la segunda parte para recapitular el asunto. Punto número 1, Saúl se desesperó y consultó a los adivinos. Y esto es algo que no debía de hacer porque la Biblia dice que no lo hiciéramos. Punto número 2, ofreció holocaustos de una manera apresurada. Pero te voy a dar el contexto. Primera de Samuel, capítulo 13. Dice de esta manera. Versículo 8. Y él, hablando de Saúl, esperó 7 días conforme al plazo que Samuel le había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Algunas otras versiones dice se le dispersaba. Entonces Saúl, y aquí viene el punto que quiero tratar. Entonces Saúl dijo: tráeme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi, pon mucha atención en esta palabra, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. ¿Qué quiero enfatizar en este lugar? En ocasiones tu vida puede presentar circunstancias desesperantes. En ocasiones tu vida puede presentar alguna circunstancia que necesita ser atendida y que te parece que ¿por qué te está pasando? Saúl había recibido una indicación, que esperara al profeta Samuel 7 días. Pero empezó a ocurrir algo. La circunstancia pareció comenzar a descomponerse. La circunstancia apareció en el momento donde pues Samuel no llegaba en esos 7 días
y entonces el pueblo se le empezaba a ir. Y lo que Saúl estaba viendo era la circunstancia. Y hoy lo que quiero explicarte es, no mires solamente la circunstancia, por difícil que sea. No te apoyes solamente en las cosas que parece que se están descomponiendo. El propósito que Dios tenía para con Saúl era que él supiera esperar, porque aunque el pueblo se le desertara, aunque la gente se le fuera, aunque vinieran los filisteos, si él hubiera esperado, entonces dice la Biblia que su reino iba a ser confirmado para siempre. ¿Qué quiero decir? No importaba si la gente se iba, no importaba si la gente regresaba, no importaba si la gente estaba hablando a sus espaldas, no importaba incluso si Samuel no llegaba en el lapso que le había dicho. Lo que tenía que hacer Saúl era pararse en la palabra y decir, yo recibí una instrucción, me tengo que esperar 7 días, pero él miró la circunstancia. Y en ocasiones, hermanos, mirar las circunstancias nos puede llevar a desesperarnos, a actuar rápidamente y no obedecer a Dios, aunque hagamos cosas que nos parecen bien. ¿Qué hizo Saúl? Dijo, bueno, pues no viene el profeta, la gente se está yendo, y entonces dijo, tráiganme un holocausto. Una segunda cosa en la que pecó él es que lo hizo rápido y lo hizo en ese momento y no lo hizo conforme a lo que estaba establecido en el libro de Levítico. Si tú lees lo que leímos hace ratito de Levítico, esto tenía que llevar mucho tiempo y era prácticamente todo un día. Lo hizo apresuradamente. Y la Biblia lo señala aquí en 1 de Samuel capítulo 3. Versículo 12 dice que Saúl prácticamente supuso, dijo, no, es que entonces esto se va a deshacer, van a venir ellos contra mí, me van a hacer daño, me van a atacar. Cuando tú estás en una circunstancia difícil, en un problema familiar, en un problema económico, en un problema de salud, en una circunstancia que puede ser desesperante, puede parecer que tenga razón o que tenga argumento, que nosotros nos movamos a hacer cosas que Dios no nos ha dicho. Y ahí también comenzamos a perder nuestra cobertura porque comenzamos a desobedecer. La Biblia dice aquí en el versículo 13, 1 de Samuel 13:13. Entonces Samuel le dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. En ocasiones, las circunstancias difíciles van a requerir ser puntos de prueba. Van a ser momentos donde nos vamos a encontrar de una manera delante de Dios, un poco difícil las circunstancias, pero si nos desesperamos, salimos de cobertura. Otra cosa que hizo Saúl, 1 de Samuel capítulo 15, recibe otra instrucción Saúl. Fíjate muy bien aquí, y aquí es donde quiero tocar el punto de cómo traemos cosas de la carne, de nuestra vida pasada a nuestra vida presente, como dice la Biblia aquí. Dice, ve pues y hiere a Amalec, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, aun los de pecho, vacas, ovejas y camellos y asnos. Saúl pues, dice la Biblia, convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos, id, apartaos y salid entre los de Amalec, para que no destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a los hijos de Israel. Y versículo 7 dice, 1 Samuel 15:7, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero todo el pueblo lo mató a filo de espada. Y versículo 9 dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor de los animales engordados de los carneros. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. ¿Qué otra instrucción tenía Saúl aquí? Él le había dicho, ve y destruye a los de Amalec. Amalec en la Biblia significa carne. Era el pueblo que más le hizo la guerra al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Era quien más le ponía guerra, quien más le ponía problemas. Y Dios le estaba dando una instrucción a Saúl. Ve y destruye todo.
no perdones nada. Puede parecer feo, sanguinario o duro, pero era la instrucción de Dios. Sin embargo, Saúl llegó ahí con los de Amalec y empezó a ver que había cosas buenas o de valor, o que algunas no estaban tan mal, y él decidió desobedecer la palabra y entonces hacer como bien le parecía. Y no solamente consultó a los adivinos, como te dije hace rato, no solamente no hizo se desesperó e hizo los holocaustos como Dios no le había pedido, sino que ahora Dios le da una instrucción y la desobedece. ¿En qué pecó Saúl aquí? Número 1, Saúl desobedece porque mira la situación. Mira la situación y se apresura y dice, vamos a hacer un holocausto. Ahora, en esta circunstancia, ve las cosas que están pasando y dice, no, me parece que vamos a perdonarlo. Y todavía se lo lleva al campamento y se lo lleva a su tienda, se lo lleva a su tierra. Y ese es el punto donde yo enfatizo, que en ocasiones tú y yo tenemos cosas de nuestra vida pasada y decimos, pues no es tan malo. Pero la verdad de las cosas es que esto hasta me lo regalaron. O a lo mejor este objeto que aunque es de idolatría, pues me lo regaló una persona que yo quiero mucho. Y permitimos tener cosas en nuestra vida. Uno de los ejemplos que tuvo aquí Saúl fue que Dios le dijo, él no ha guardado mi palabra. Y comenzó a pecar. Fíjate en el 1 Samuel capítulo 15, versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, y yo he cumplido la palabra de Jehová. Ahí estaba mintiendo. Ese es otro pecado que cometió. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec, o sea de los de la carne, los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. En ocasiones, hermanos, nos podemos encontrar en circunstancias donde decimos, Señor, dice tu palabra que, por ejemplo, yo dé mi diezmo, pero a lo mejor yo tengo dudas de si se va a manejar bien o se va a manejar mal. Entonces tomo esta parte y se la doy a otras personas. Señor, dice tu palabra que no deje de congregarme como algunos tienen por costumbre, pero bueno, si puedo y tengo desocupado el día, pues entonces voy a ir a lo mejor a cierta parte del culto. Ay, Señor, pues yo ya tomé una predicación ayer en la noche, entonces hoy yo ya no la voy a tomar, la del domingo. ¿Sabes? Comenzamos a cambiar las instrucciones de parte de Dios y eso nos empieza a llevar a salirnos de cobertura. Y eso es algo que quiero enfatizar contigo. Ten cuidado en no campechanear las cosas de Dios, en no decir, bueno, pues sí, pero mejor lo hacemos de otra manera. Si Dios dice algo es porque tiene un propósito. Y lo que Saúl debía mirar era no si la gente se le iba o no, como dije hace rato, era que Dios le iba a dar un propósito mayor, pero se desesperó por las circunstancias que estaba viendo. Y en ocasiones nos puede pasar que entonces vemos las circunstancias y comenzamos a hacer cosas aún para Dios, pero locamente y fuera de las ordenanzas que Él nos ha enseñado o que nos está diciendo. Cuando desobedecemos, podemos perder las cosas grandes que Dios ya había dispuesto para nosotros, como en esta casa del reino donde estaba Saúl. Dios ya lo había mandado ungir, pero Saúl fácilmente se olvidaba de la palabra y hacía más caso a lo que veía, a lo que sentía, a lo que creía o a lo que juzgaba que estaba de mejor manera. ¿Sí? Saúl pecó contra la carne porque trajo a Amalec, trajo cosas de la carne a la ciudad. Pecó contra la instrucción de Jehová que le había dado a través de Samuel de esperarlo. Saúl peca cuando ofrece holocausto por su cuenta en un tiempo, en un lugar, en un momento que no era adecuado. Peca cuando consulta a la divina en lugar de consultar a Dios. Y Saúl fue rebelde al no obedecer la palabra. Saúl entonces utilizó incluso el nombre en vano de Dios al jurar por Jehová. Vamos a ver más adelante aquí en esta palabra, ¿sí? Cómo Saúl incluso empieza a mentir y empieza a hablar de otras cosas. Más adelante la palabra enseña que Saúl va y consulta a una adivina y cuando la consulta le dice, esta adivina la ubica y le dice, bueno, ¿tú por qué vienes disfrazado? ¿Por qué vienes visto de otra manera, vestido de otra manera?
Y entonces todavía Saúl miente y dice, no, te juro por Jehová que de veras que ahora sí que no soy yo, y le miente ahí. Las cosas que nos pueden hacer salir de cobertura es porque de pronto tú y yo podemos ser creyentes en Dios, podemos hacer lo que parece que Dios dice, pero también hacemos lo que nos parece por nuestra propia cuenta. Hacemos lo que nuestra carne nos está indicando, la desesperación de lo que marcan ciertas circunstancias. Y lo que quiero decirles en esta tarde es que seamos cada día más firmes, seamos cada día más asegurados en dónde estamos plantados como creyentes, no como una religión, en dónde estás parado, porque el reino de Dios no se trata de cuánto me parece o cómo me parece que hago las cosas. El reino de Dios se trata de cuánto obedezco. En la medida que tú obedezcas la palabra, en la medida que tú hagas conforme Dios te dijo, ¿sí? Entonces Dios va a empezar a traer a tu vida las cosas grandes que tenía para ti. ¿Recuerdas aquellos tiempos donde estamos, ahora sí que donde estábamos reunidos en el salón? Ahora que se pueda, vamos a volver. Nosotros tenemos una orden y tenemos una encomienda. Abrir una misión acá en Naucalpan, donde muchos de ustedes son parte de nosotros. Y sabes, si yo mirara las circunstancias, sería un poco como Saúl. Si yo dijera, híjole, hoy no vinieron algunas personas, hoy no hay tantos conectados, a lo mejor como en otras ocasiones, yo tengo que mirar más allá de las circunstancias, porque yo debo de estar en tiempo y forma, en el lugar, en el momento, en el día, haciendo lo que Dios mandó, sin importar lo que yo vea, sin importar lo que parezca que va en contra o lo que pudiera desanimarme. Pero incluso, hermanos, cuando prestamos nuestra boca al desánimo, cuando decimos, no, pues es que ya hay algunos que no están, no, pues es que fulanito esto, y empezamos a darle voz al desánimo, estamos incluso saliéndonos de cobertura. Tú y yo tenemos que hablar con firmeza y decir, si Dios nos dio, pues Dios nos va a respaldar. Si Dios nos envió, si Dios ha hecho cosas en nuestra vida, aquí voy a permanecer. El ejemplo de Saúl podríamos hablarlo mucho más ampliamente, pero yo no quiero que esto sea solamente una historia bíblica, ¿sí? Tenemos que entender lo que Dios nos ha dicho. Y la misma orden que Dios le ha dicho a Saúl, de ve y destruye lo de Amalek, nos lo ha dicho en el Nuevo Testamento. Ve y desecha tu pasada manera de vivir, porque si no te puede jugar malas jugadas, valga la expresión, en estos días en los que estás viviendo. Hoy estamos a inicios del año, estamos en el día 10 de este año apenas. Estás en una perfecta oportunidad para recapitular y para decir, Señor, qué cosas de mi carne, qué cosas de mi vida pasada estoy teniendo aquí, y que no me han dejado avanzar y que la verdad no te gusta cómo me estoy comportando. Cuando tú hagas eso, entonces vas a poder hacer a un lado las cosas de tu vida pasada y no caer sutilmente en desobediencia y no caer sutilmente en pecado, como en ocasiones puede pasar que lo estemos haciendo. Ahora déjame decirte algo, el pecado siempre va a ofrecerse de una manera sutil y como que no es tan malo, ¿sí? Te va a gustar en algún momento, ¿sí? Primera de Samuel capítulo 28, 6 al 8. Entonces vamos a leer aquí cómo Saúl ya se había desesperado. Y entonces ahora sí corrió a buscar a Jehová. Fíjate muy bien, Primera de Samuel, sabes que a mí me gusta buscarlo en mi Biblia, Primera de Samuel capítulo 28. Aconteció en aquellos días que los filisteos se reunieron con sus fuerzas para pelear contra Israel. Ahorita va a aparecer ahí este versículo en el que voy. Y ya Samuel había muerto y todo Israel le había lamentado y la habían sepultado en Ramá en su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. 28:6, perdón, estaba bien, no sé. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió por sueños, ni por Urim, ni por profetas. El Urim es una parte de las piedras que traía el pectoral de los sacerdotes, donde también se consultaba a Jehová en aquel tiempo. Y aquí tú puedes leer en el versículo capítulo 28, bueno, capítulo 28 de Primera de Samuel dice que Samuel había muerto, pero Saúl ya había quitado a los adivinos, ya los había echado por fuera. Y entonces, ahora sí, ya que pasó todos estos problemas y desobedeció a Jehová, buscó a Jehová. Pero dice que Jehová no le respondió. ¿Por qué no le respondió? Porque andaba en pasos que no eran correctos. No quiere decir que Dios no te oiga. Aquí dice no le respondió, no dice que no le escuchó.
En ocasiones tú y yo podemos estar orando por algún punto o algún tema y parece que no tenemos respuesta, parece que el tema no avanza, pero a lo mejor es porque tenemos cosas de nuestra vida pasada que nos están sacando de cobertura. Y el salirse de cobertura es sutil, no solamente es de golpe, poco a poco, paso a paso de desobediencia, cosa que no haga de la palabra, me va sacando de cobertura. ¿Sí? Y fíjate en el versículo 7, este es el punto clave de nuestra plática del día de hoy. Primera de Samuel capítulo 28, versículo 7. Entonces, como Dios no le contestaba, Saúl dijo, aquí habla de una confesión, a sus criados: búscame una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. No habíamos leído en Levítico que decía, en Deuteronomio 8, no sea hallado en ti quien consulte a los adivinos, magos, agoreros, sortílegos, encantadores. Pues Saúl dijo: no me responde Dios. Desesperadamente, pues yo necesito una respuesta. Y fue y buscó a una adivina. Y fíjate cómo las cosas se le vuelven en contra, gracias. 1 Samuel 28:8. Y se disfrazó Saúl, o sea, incluso ocultó su identidad, y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres que vinieron a aquella mujer de noche. Y le dijo: yo te ruego que me adivines porque el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Ahí estaba consultando a los muertos. Primera de Samuel 28, versículo 8 al 11, para que lo puedan poner ahí y lo puedan buscar. Y la mujer le dijo: he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué me pones tropiezo en mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró. Versículo 10, primera de Samuel 28:10. Entonces Saúl, que estaba disfrazado, consultando a una adivina, y que le dijo, era un hombre que conocía de Dios, que Dios lo había habilitado para gobernar al pueblo, era un hombre que tenía el permiso de Dios para hacer lo que estaba haciendo. Y Saúl, fíjate cómo miente, dice, he aquí, le juró por Jehová diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto, como si él supiera lo que pudiera pasar. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y fíjate a quién evoca: vive Jehová, dice, y él respondió: hazme venir a Samuel. Samuel ya había muerto. ¿Y qué estaba haciendo Saúl? Evocando a alguien que ya había muerto. Y la Biblia en Levítico y en Deuteronomio, lo leímos al principio, lo puedes ver en tus comentarios, dice: no sea hallado en ti quien haga buscar a divinos, o que consulte a los familiares, o que consulte a muertos. Hermanos, lo tengo que decir con todas sus letras: si alguien en tu familia ha fallecido, él no puede estar presente, ella no puede estar presente aquí. Por el contrario, si algo se manifestara, es un demonio. Va en contra de Dios y nos saca de cobertura de Dios. Punto siguiente. Ni siquiera se nos ocurra decir, bueno, vamos a buscar a que fulanito, el abuelo, el tío, el papá o algún familiar, es que está aquí, por eso se movieron ciertas cosas. Es que hagamos como le decía él, ¿sabes qué? Los muertos no pueden venir. Y peor aún, los muertos no pueden venir, ni pueden consultar, ni pueden hablarnos. Pero Dios dice, ese es un asunto ya de eternidad, digámoslo así, que de la otra dimensión. Pero en cuanto a ti que estás vivo, que estás aquí, no consultes, porque entonces te será cortado. Y dice la Biblia que Dios pondrá su vida contra, su presencia en contra de nosotros. No estoy diciendo que Dios va a ser malo, no estoy diciendo que Dios no te quiere, sino que Dios está diciendo claramente de todo esto: no lo hagas. No lo veas, no lo leas, no lo busques, que no le hagas a tus hijos, que no permitas que les hagan algún trabajo de adivinación o algún amarre. Si lo hiciste en tiempos anteriores, hoy es el día para que te arrepientas. Hoy es el día para que incluso le pidas al Espíritu Santo: Señor, cierra tus ojos y dime si en mi casa todavía tengo algún objeto que represente en la consulta a los muertos, a los divinos, a los magos. A lo mejor hoy ya no le haces caso, a lo mejor hoy ya crees en Dios, eres cristiano. Pero a lo mejor en tu closet, en algún cajón, en alguna prenda, tienes guardado algo para la suerte, para la buena suerte. Esos son sortílegos. Inclusive una prenda que se usó. Inclusive prendas de vestir, como dice mi esposa, que usaba la persona que falleció, también pueden ser, o que usaron para algún rito, como dice ella. ¿Sí? Ten cuidado, porque si tú le buscas, Dios te puede decir, ¿sabes qué? Tienes que sacar tal objeto, tienes que sacar tal libro, tienes que sacar tal cosa porque no va conmigo.
Por eso dice la Biblia, no sea hallado en ti. Y a lo mejor tú dirás, bueno, pues yo ya no creo en eso, yo ya no lo practico. Perfecto, qué bueno que no lo practicas, pero lo estás reteniendo en tu casa. Ten cuidado con esas acciones. Fíjate cómo terminó la historia de Saúl. Luego dice versículo 13, la divina le adivina a él que lo está engañando, que no era Saúl. ¿Por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl, le dice. Y el rey le dijo, no temas. ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. ¿Sí? Entonces habla aquí de que Jehová justamente ya se había apartado de él. Hoy es un tiempo bueno para que tú y yo dejemos de consultar las cosas que no le gustan a Dios. Hoy es un tiempo, en este año que está iniciando, donde tenemos que tener una vida cristiana en blanco y negro. Una vida cristiana determinada en hacer lo que dice la palabra. En lo personal, yo hace muchos años dejé de consultar zodiaco, y la palabra zodiaco viene en la Biblia por si tenías la duda, ¿sí? Dejé de consultar ese tipo de cosas, aún por curiosidad o por risa. Dejé de creer en lo que dicen de los signos del zodiaco, dejé de permitir que a lo mejor me leyeran la mano porque parecía divertido. Gracias a Dios nunca se presentó la circunstancia de ir a jugar la ouija. Ya yo también hace muchos años dejé de buscar el asunto de que a lo mejor nos hicieran alguna limpia, algún trato, y eso es algo que está firme en mi vida y te invito a que lo hagas tú, porque lo estamos haciendo conforme dice la palabra, no conforme diga yo. Que saquemos todo de nuestra casa que pueda representar alguna idolatría, algún libro, algún objeto, algún Buda que luego tienes por ahí, algún objeto que está ahí, algún llaverito, alguna circunstancia como que los chinitos de la suerte que se pusieron de moda hace muchos años, no te quiero dar ideas, alguna pulserita para que le vaya bien, algún cuarzo para que tenga buena energía, alguna circunstancia de sortílego, ¿sí? Alguna adivinación, o que de pronto sientes esa curiosidad en tus oídos o esa empatía de decir, bueno, pues van a salir los horóscopos, vamos a ver qué dice este loco de la tele, pero la verdad de las cosas es que en el fondo le estamos prestando cierta atención. No sea hallado en ti para que tú no salgas de cobertura, para que no hagas conforme dice la palabra que Saúl hizo y consultó a los adivinos, les juró que no era que no era él, le dijo, ¿sabes qué? Hazme traer a Samuel, le pidió que vinieran los muertos que fueran hablados ahí delante de él. La desobediencia nos va a llevar a salirnos de cobertura, hermanos. También la Biblia nos enseña que obedezcamos al rey, a los gobernantes y a toda autoridad que tengamos físicamente, ¿sí? ¿Qué puede traer esto de afectación? A lo mejor tu esposa está bien firme en el Señor, a lo mejor tus hijos también, y a lo mejor tú como varón pues de pronto eres empático en esto, o al revés la mujer. Si tú no haces esto puede incluso afectar a tus hijos y a tus familiares. Primera de Crónicas 10 para terminar. Primera de Crónicas capítulo 10 dice versículo 3. Y arreciando la batalla contra Saúl, le alcanzaron los flecheros y fue herido por los flecheros. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella, o sea, se suicidó. Cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. Así murieron Saúl y sus 3 hijos, y toda su casa murió juntamente con él. Y esto a pesar de que eran personas que conocían de Dios, a pesar de que eran personas que, digámoslo en términos actuales, tenían un ministerio, tenían un servicio, pero la desobediencia les empezó a llevar al pecado y salir de cobertura. Cuando haces cosas que a lo mejor no le informas a tus líderes, pero ya las hiciste y después quieres que sean validadas, ¿sabes? Cuando a lo mejor tú haces por tu lado circunstancias y tú dices, bueno, pues es que no está tan malo, ahí empieza una desobediencia. No es un asunto solamente de que podamos obedecer al ser humano como dice la palabra, es un asunto de que en lo personal, en nuestra parte espiritual, esto nos saca de cobertura. Y es nuestra oración que tú y yo
podamos ser fieles a Dios y que por eso leamos su palabra. Por eso la Biblia dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Hoy en día hay muchas doctrinas, hay muchas circunstancias que hablan de Dios, y la Biblia incluso enseña que hay hombres que enseñan como mandamientos de Dios doctrinas de hombres, pero eso no salva. No es un asunto de si pareciera que el cristiano o los cristianos estamos en contra de una religión y hablamos mal en contra de ciertas cosas. No es un asunto de eso. No queremos pelear porque no es un asunto. Es un asunto que la palabra lo dice claramente. No tendrás dioses ajenos, no te harás imagen de lo que sea, no te inclinarás, porque solo soy yo, Jehová, tu Dios fuerte y celoso. Desecha tu pasada manera de vivir. Dice, no se ha hallado en ti quien haga sortílego, quien busque a los adivinos, a los magos, a los encantadores, quien le habla a los familiares porque se murieron y queremos retenerlos aquí. No se ha hallado en ti. Es tiempo de que tú y yo no nos salgamos de cobertura, hermanos, porque finalmente esto será una cosa personal que estaremos pues prácticamente atentando contra nuestra vida espiritual y conforme nosotros estamos viviendo en Dios. Perdonen, pero se secó un poco mi boca. Así que en esta hora te invito a que tú no salgas de cobertura y que si tú has practicado esto a escondidas o a lo mejor nadie sabe, a lo mejor tú has sentido empatía natural, hermano, la verdad es que todavía pues presentan el zodiaco y pues como que me gusta escucharlo, presentan lo de los signos, pues hasta veo ciertas cosas así. Mira, no es un asunto para condenarte. Hoy la palabra es para que nos confrontemos con ella y tengamos tiempo, razón, conocimiento, entendimiento, conciencia de decir, Señor, esto no se presenta en mi casa. En alguna ocasión yo recuerdo que en algún viaje, cuando yo estaba más joven y trabajaba como reportero, nos regalaban cosas de pronto a los reporteros que traíamos aquí. Podían ser desde gadgets de tecnología, pero en alguna ocasión alguien nos quería regalar unas pulseritas, algunas cosas para la buena suerte, para la buena vibra, para las buenas energías y que nos fuera bien. ¿Y sabes qué hice yo? Yo le dije, no, muchas gracias, y se los regreso. Aunque profesionalmente en el ámbito social pudiera parecer una grosería, yo prefiero estar mejor con Dios que con los hombres. Yo prefiero quedar bien con Dios a quedar con los hombres. Oigan, es que vamos a hacer un juego y vamos a hacer alguna circunstancia de ese tipo. ¿Sabes qué? Yo me alejo en ese momento. ¿Por qué? Porque Dios dice, no se ha hallado. Y a lo mejor tus familiares no te van a ver. A lo mejor tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus papás no se van a enterar. Pero lo que tú hagas a escondidas, recuerda que dice la Biblia en los Salmos y en los Proverbios, porque los ojos de Dios recorren toda la tierra y Él sopesa todas las circunstancias. Pero vamos a ver finalmente un versículo. Apocalipsis 3:20. Es muy conocido, pero aquí habla de a quién sí debes dejar entrar a tu corazón. Y no es un versículo que tuviera yo previsto, pero dice aquí la Biblia acerca de esto. 3:20. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, es decir, esta palabra o lo que dice la palabra, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ese es un gran beneficio. Dios va a entrar a tu vida si tú le abres la puerta. Pero que cuando se la abras no encuentre una vida espiritual, sentimental, anímica, campechaneada con cosas de la carne. La Biblia cuando habla de Amalek, significa de que es la carne. Y lo que perdonó Saúl fue la carne. Y según esto lo trajo para ofrecérselo a Dios. Y Dios no le iba a validar ese asunto, ¿sabes? Dios le dijo, yo no te pedí que lo trajeras, por muy bonito, bueno y de gran calidad que fuera, o que fuera nuevo, o como te pareciera, yo no pedí que lo trajeras, yo te dije, ve y destruye. ¿Y por qué Dios le da esta orden? Porque es el elegido de Dios, o es la persona, en este caso tú y yo, o los creyentes, es la vida de cada uno de nosotros, los que tenemos que ir a pelear contra las cosas que nos quieren sacar de cobertura. Yo puedo orar por ti, mi esposa puede orar por ti, sí, todos podemos orar por ti, pero nadie puede pelear las batallas que tú tienes que pelear, conforme dice la palabra. Yo no puedo orar para que, ay hermano, que mi hermana fulanita pues ya no sienta empatía por las suertes, los sortílegos, o por la carne, o porque todavía ve cosas que no son morales, y bueno, pues ayúdale. Yo puedo orar por eso, pero quien de veras va a sacar la espada, que es la palabra de Dios, y va a cortar, va a desechar eso, ese eres tú.
yo no lo puedo hacer por ti. Por eso dice Dios, ¿sí? Estas son batallas que él tenía que afrontar, pero le pareció empático y la verdad le dio miedo y decidió que no era tan malo que conviviera eso en su casa. Así que si Dios te hace ver en oración que quites algo, que saques algo de tu casa, de tu vida, de manera física, no tengas miedo, porque Jesús dice, yo soy el Señor, Él es la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él, y vale la pena sacar de nuestra vida cualquier cosa que tenga que ver con un asunto de sortílego, de magos, y que nos haga salirnos de cobertura. Vale la pena, sin ningún temor, porque en ocasiones hay cosas que le dan derecho a nuestra vida, y por eso podemos tener sueños, ideas, sentimientos, pensamientos en nuestra vida. Gloria a Dios, no estamos endemoniados, pero si permanecemos en ese camino, no faltará mucho para que una puerta se abra y se establezca. Pero si tú vienes con un corazón contrito, humillado delante de Dios, y dices, Señor, perdóname, Señor, lo seguí haciendo, me parecía que yo ya no creo en imágenes, pero ahí tengo una imagen en mi casa, porque dice tu palabra, no porque lo diga Luis. Entonces Dios va a perdonar, porque Dios dice que su misericordia es nueva cada mañana, que su misericordia es nueva cada día. Y entonces Dios va a mirar no solo a los que no estén haciendo eso, sino a los que se atrevieron con conciencia, con fuerza, a quitar todas esas cosas. Yo recuerdo que hace muchos años, para terminar en este tiempo, teníamos en mi casa, ya éramos cristianos, y teníamos por ahí una figurita de un Buda que alguien nos había regalado. La verdad ni le hacíamos caso, la teníamos ahí en un joyero o en algo. No le sobábamos la panza, pero pues ahí estaba, ¿no? Y de pronto hay gente que te regala cosas. Y yo recuerdo que en una ocasión estaba yo acostado y estaba orando, y de pronto vino a mi mente, tira ese Buda. Y era chapeadito en oro, y chapeadito se veía de sus cachetitos también, ¿sí? En muchas cosas. Y yo recuerdo que me levanté y que le dije a mi mamá, mamá, ese Buda hay que tirarlo, aunque tenga valor económico. Pero mira que se lo doy, no. ¿Y sabes qué hicimos? Agarramos y lo tiramos por el excusado. Así de firme lo hicimos. Lo tenemos que tirar, ¿sí? Escuchaba yo antes música que no es agradable a Dios, y literalmente no solo ya no la escucho, la tiré y la rompí. Tenía mis pulseritas de joven, cuando los chinitos de la suerte y todo eso, las tiré y las rompí. Porque tienes que ser claro y diferente, ¿sí? Sí, primero las rompí y luego las tiré. Porque aquí me están diciendo, ¿cómo que las tiré y las rompí primero? No, tú sabes a qué me estoy refiriendo, ¿sí? Entonces, ten mucho cuidado con esto, y que Dios pueda establecer su persona en ti, su espíritu, ¿sí? Y que puedas justamente creer siempre en el Señor. Jóvenes, sobre todo, ustedes van a pasar mucho tiempo en sus computadoras hoy en día. Van a tener muchos momentos donde van a estar de alguna manera solos. No va a estar papá ni va a estar mamá en la escuela o en tu cuarto. Cuida lo que ves. A lo mejor logras que tus papás no se den cuenta. Generalmente los adolescentes logran que eso pase. Todos hemos pasado por eso. Cuida lo que ves, para que en tu casa no estés metiendo algo de contaminación. De verdad, como decía el antiguo comercial, dile no a esas cosas. Pero no solo por decirle no, sino con firmeza, para agradar a Dios. Y si de eso te va que alguien ya no sea tu amigo o tu compañero, o que no te acepten en un grupo, no importa. Recuerda lo que le pasó a Saúl. Dios tenía planeado confirmar su reino, su reino. Si el pueblo se le desertaba, eso era lo de menos. Pero como él no había entregado esa parte vanidosa de su vida, ese ego de verse rodeado de cosas, se desesperó e hizo cosas de Dios, que Dios no le había pedido. Jóvenes, les hablo a ustedes también, porque a partir de ahora vamos a vivir un tiempo donde tienes que cuidar tus pasos. Esto de ser cristiano no es la religión de tus papás, no es la religión de tu mamá o de tu papá, no es a donde tengo que ir porque a lo mejor no me queda de otra. Es el tiempo en el que seas conviccionado en lo que dice la palabra. Y aquí en el Facebook están todas las citas, las puedes volver a ver, las puedes recorrer, las puedes buscar por pura curiosidad. Y no tengas temor en hablar de Jesucristo como tu único y tu Señor y Salvador, tu proveedor y quien te da todo y a quien sí consultamos. Y si Dios decide no contestarnos, gloria a Dios, pero Él nos escuchó. Pero la Biblia dice, vengan a mí todo aquel que esté trabajado, cargado y cansado, que yo los haré descansar. Y si Dios contesta, prepárate, porque también te va a pedir que hagas algo,
que dejes de hacer algo, pero en una de esas va a darte tu galardón en la vida. ¿Sabes? Es tiempo de estar firmes y Dios siempre contesta a los suyos, a los que lo ponen por primer lugar en su corazón. Mujeres, revisen sus bolsas, sus pulseritas, revisen sus collares. No lo digo en broma ni como juicio. Revisen los pequeños objetos que tengan, porque de pronto ya no creemos en Dios, pero traemos algunas crucecitas, algunas cosas. Yo espero que esto quede bien en tu corazón, porque son tiempos de estar firmes. Lo de menos, hermanos, es cuando nos vamos a reunir físicamente, porque lo vamos a volver a hacer, en orden y como a la orden que dice Dios y conforme a las autoridades. Tú no te desesperes, tú no te desanimes, no te eches para atrás, no digas, bueno, pues es que entonces esto ya fue, esto no ha ido, esto está comenzando apenas en el nombre del Señor, porque Dios mandó, Dios asignó y Dios nos ha respaldado. A todos, no hablo solamente de tu servidor y mi esposa y mi familia, sino a todos. Tenemos que estar firmes, no importando lo que veamos, no importando si pueblo deserta o no, viendo donde Dios nos puso, pero cuidando nuestra espiritualidad y cuidando cómo nos paramos. Hombres que me están escuchando, busquen ser hombres firmes, conforme dice Dios, desechar por completo lo pasado. Mujeres también, si hubiera algo, adolescentes, jóvenes, no porque sean adolescentes es una etapa de algo malo, todos pasan por ahí, pero es el tiempo donde tienes que estar firme. Joven, no te sientas listo si ocultas amistades, si ocultas grupos, si ocultas comentarios a tus papás, porque te estás saliendo de cobertura. Y no sé por qué te digo esto, pero te estás saliendo de cobertura si tú ocultas cosas a tus papás y aparentas alguna cosa. Hoy esta palabra nos habla fuertemente, pero nos habla con amor para que no caigamos en esto y nos mantengamos en cobertura. ¿Sabes? Vamos a terminar en esta hora, voy a dar el tiempo a mi esposa, tiene unos avisos que darles para esta semana, y yo oro para que en tu casa, ora junto conmigo ahí en tu lugar. Te pido que si estás sentado, parado, como sea, cierres tus ojos y escuches esta oración y hazla conmigo. Señor Jesús, yo te pido que en esta hora traigas convicción a los corazones. Si hubiera algo que nuestros hermanos tienen que quitar, tienen que dejar material, físicamente, pero que no te agrada a ti, no estamos pidiendo cosas que para que Dios haga un favor, sino si hubiera algo de idolatría, algo de ese tipo de cosas, quítalas en el nombre de Jesús. Pero antes que todo, trae convicción a su corazón, y aún también si hay actitudes, pensamientos, empatía por ciertas cosas, trae en este momento, Espíritu Santo, te lo pedimos, esta convicción de ser hechos de una sola pieza, hijos de un solo Dios, un solo Señor, un solo pueblo, un solo Salvador. Y que entonces podamos experimentar tu verdadera presencia en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos lleva a no salirnos de cobertura y a mantenernos como dice tu palabra, Señor, para que no muramos por falta de conocimiento, sino para que vivamos en esta tierra la vida cristiana que tú nos has mandado tener. En el nombre de Jesús, amén y amén. Recuerda que vamos desfasados unos segundos entre la transmisión, más bien lo que nosotros estamos transmitiendo en tiempo real y lo que se manifiesta en la página del Facebook. Y les escribimos también si tenían algunos motivos de oración. ¿Por qué te lo digo? ¿Recuerdas que la semana pasada leíamos en Primera de Timoteo 4:13? Le dice Pedro a Timoteo, mientras voy, o sea, mientras nos vemos, ocúpate en la lectura, en la intercesión y en la enseñanza. Entonces ahorita estamos leyendo el libro de Job, que la verdad ha sido una bendición. Pero bueno, mientras te explico esto, te pedimos en el chat si tenías algún motivo de oración. Si tienes algún motivo de oración, ya respondió Pati Su y Pati Martínez, por favor escríbelo, para que podamos entrar en este mismo tiempo de desfase que tenemos. Bueno, le dice Pablo a Timoteo, en lo que estoy contigo, o mientras nos vemos, encárgate de la oración, de la lectura, de la intercesión y de la enseñanza. Nos estamos encargando cada uno de nosotros desde nuestros lugares. Sigue leyendo la palabra todos los días. La verdad, el libro de Job, aunque es un libro que yo ya había leído, el volverlo a releer y el pedirle a Dios que nos enseñe y que nos aclare, me ha dado una visión un poco más amplia de la que yo tenía.
tenía como una visión muy corta de Job. Y y también dice, le persuade Pablo a Timoteo, encárgate de la intercesión. Es un tiempo donde tenemos que estar intercediendo. Y de la enseñanza, no dejes de estar en tus clases de reflexión, de discipulado y del análisis de la lectura, y sobre todo de estar presente los domingos. Yo te recomiendo que cuando vayas a prepararte para el domingo, de verdad, prepara el desayuna algo ligero, de tal manera que a las 12:30 ya estés listo para recibir. Y como dice mi esposo, te ha dicho muchas veces mi esposo, que no haya distracciones, que no vayas a pagarle a los frijoles, que no vayas a pagarle a la lavadora. Espérate, va a terminar la reunión y entonces sí vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Ajá, pero este tiempo disponlo. Bueno, creo que nadie más ha respondido. Por otro lado, quiero recordarte que nosotros no estamos desligados de ninguna manera de las actividades de la Iglesia Central. En esta semana hay convocatoria para la Facultad de Estudios Bíblicos Superiores. Si tú quieres aprender más de la palabra y fortalecerte más, y sobre todo si tú tienes en tu corazón que Dios te va a llamar al ministerio en algún momento, es preciso que estemos preparados. Las actividades se siguen desarrollando. La escuela de la Facultad de Estudios Bíblicos está abriendo su convocatoria para estos días. En unos minutitos más te vamos a compartir la invitación que se nos hizo llegar. Y en este sentido también de no desligarnos de las actividades que están en la Iglesia Central. En la Iglesia Central se convocó a ayuno. Este ayuno termina el 15 de enero, o sea, este viernes. Tenemos muchos motivos de oración. Te leo algunos. Permíteme tantito. Tenemos oración por Domingo Ortiz Corona, Eulalia Angélica Gutiérrez González, Marta Navarro Bencis, Alitzet Ortiz Navarro, Marta Barbosa, Eva Redondo. Damos gracias a Dios por la mamá de Pati y de Mimi, por María de Jesús Olmedo, pero seguimos orando para que Dios la fortalezca de sus pulmones. Por la pastora Alma de León, por Héctor Mondragón, que sigue fortaleciéndose en su casa. Por Santi, yo les había dicho Matías, es Santiago Matías, para que Dios haga una obra sobrenatural de salvación y sanidad en su cuerpo, de fortalecimiento de la fe en sus padres, Pedro y Linda. Oramos también por Marta y Laura Barbosa, María Eugenia Gil, por el hijo de la pastora Lupita, Mario Alberto, que también lo seguimos poniendo en las manos de Dios, porque está dando avances muy significativos. De verdad, él ya está muy delgadito, muy flaquito, pero siguen los médicos sorprendiéndose porque pues él ya no debería de estar en esta tierra según la ciencia, ¿verdad? Según los médicos, pero está aquí por la obra y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y nos está enseñando que mientras nos ponemos en oración, nos encarguemos de la intercesión, como decía Pablo, vamos a ver de verdad muchas cosas a favor del pueblo de Dios. Oramos también nos dice Pati Zúñiga, por los niños que mañana entran otra vez a la escuela, y porque de verdad nosotros los padres y ellos también no se desesperen. Esto del semáforo rojo, la verdad yo lo veo que se va a ir a un tiempo más prolongado. ¿Por qué? ¿Por qué te lo digo? Porque sí ha habido mucha desobediencia civil. Se nos pidió que evitáramos las reuniones, las aglomeraciones, y la verdad es que cada día es muy lastimoso oír y ver de personas cercanas a nosotros que están yendo a los hospitales. No hay lugares en los hospitales. Te comento rapidísimo, el pastor que está en San Andrés, él siendo un exmilitar, tenía a lo mejor lugar en el hospital militar. Él no encontró lugar y estuvo dando vueltas por la ciudad
buscando un lugar donde pudieran recibirlo y gracias a Dios se encontró. Pero esta es la realidad que estamos viviendo. Y la palabra de Dios, ahorita que estábamos leyendo Eclesiastés cuando empezábamos, donde dice, hay tiempo para todo en esta tierra y debajo del sol. Y me sorprendió cuando llegamos a ese espacio donde dice tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Yo no lo había leído, yo sí lo había leído, hermanos, pero cuando lo leí, le digo, si Dios mismo nos está diciendo a través de su palabra, abstente, hay tiempo, va a llegar el día en que nos vamos a ver, nos vamos a dar ese abrazo fraternal, ese abrazo de familia que queremos, que anhelamos en nuestro corazón, porque saben, lo anhelamos. Yo anhelo abrazar a mi familia, besar a mis padres, poderles expresar con lo que Dios me dio, el amor que les tengo. Pero si la palabra de Dios nos está diciendo abstente, hagamos caso, por favor. Hagamos caso a lo que nos están diciendo nuestras autoridades. Y bueno, es muy lastimoso ver que de verdad están subiendo las cifras. Le comentaba a mi esposo que hace 2 días la OMS declaró, a mí me gusta leer y tenemos que estar informados, hermanos, no para que nos dé miedo, sino para agradecerle a Dios que estamos bajo su cobertura y que Dios nos está librando porque Él así lo quiere y es su voluntad. Leí hace 2 días que la OMS declaró el pico más alto a nivel mundial de contagios y muertes, hace 2 o 3 días. Pero lo peor del caso es que estos índices más altos están en América. Ya no te digo América Latina porque Estados Unidos está también en una cifra muy alta. Entonces la OMS lo puso así, en América. Ajá. Entonces, por favor, sigamos siendo obedientes, para que esto de verdad podamos ya dar ese brinco al semáforo naranja y podamos vernos. Pero mientras nos vemos, encarguémonos de la lectura, de la intercesión, tenemos muchos por quien interceder, y por la enseñanza. Entonces esta semana, te comentaba, es la última semana que están en ayuno en la iglesia central y nosotros vamos a unirnos al ayuno. Escoge los días que tú puedas ayunar. No sé, a lo mejor yo estoy pensando, ¿verdad? Pero vamos a concretarlo en familia. Empezar a lo mejor quitando carne un día y así. De tal manera que tú puedas ayunar, doblar rodillas, por las personas que están en estas listas. Más tardecito te voy a hacer llegar esta lista. También se me olvidaba orar por esta Elian, nuestra congregante. Ella tiene neumonía, esta semana le detectaron neumonía, gracias a Dios no es COVID, pero sí es neumonía. Entonces tú también, si has cursado por COVID, cuídate mucho para que tus pulmones no tengan una recaída. Ajá. Entonces voy a pasarles en un momento más la lista que tenemos y vamos a estar orando, vamos a estar intercediendo. Dios siempre nos escucha y sabemos que al que clama a Él, Él responde, porque así dice su palabra, y dice su palabra también que en el día de la angustia Él inclina el oído a escuchar a sus hijos. Entonces vamos a estar intercediendo. En un momento también te paso el video de los niños, y si alguien de las personas que nos ven tienen algún conocido en este chat del Facebook, pídele los videos de los niños. La verdad, van a ministrar a tus hijos. Es una manera muy, muy sencilla y muy clara de explicarles a los niños la obra de Dios. Y en este tiempo estamos viendo la obra del Espíritu Santo. Y que los niños también tienen con quién ir cuando se sienten solos. Y enseñarles que ellos no están solos. Tenemos a Dios con nosotros. Entonces, pídele a esa persona que te invitó a este chat que te comparta los videos. Pues vamos a orar entonces y vamos a ponernos en esta semana en sus manos. Si tienes alguna duda con respecto al ayuno, te invito a que veas, hemos puesto varios videos acerca del ayuno. Tenemos varios estudios, entonces ya sea por Facebook o por YouTube, busca Restauración Misión Naucalpan y busca los videos del ayuno, ¿ok? Bueno, vamos a orar y le damos gracias a Dios por este tiempo. Padre, te damos muchas gracias
por tu amor y tu misericordia, Señor. Te damos gracias, Padre, por las personas que nos están viendo, Señor, de ese lado de sus monitores, Señor. Gracias por sus vidas. Gracias por esta palabra, Señor, que nos invita, Señor, a no salirnos de la cobertura, Señor. No solamente de la cobertura que tú nos has puesto, Señor, a nivel humano, Señor, en esta tierra, pero la más importante, porque tú eres el pastor de Israel, Señor. Que no nos salgamos de tu cobertura, de tu presencia, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que sea lo que sea, que estén pasando mis hermanos y las personas que nos están viendo, Señor, no dejemos de confiar en ti, Señor, porque tú tienes cuidado, Señor, de todo, Señor. Aún en la pérdida, Señor. Tú eres el que tiene cuidado de las almas, Señor, que eso es lo más importante y lo que pesa y lo que duele que se pierda, Señor, en esta tierra. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que tú bendigas a cada persona en su trabajo, que haya provisión, Señor, para nuestros hermanos. Oramos por empleo, Señor, oramos por aquellos, Señor, que a lo mejor en esta semana experimentaron alguna baja en sus negocios. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú proveas, Señor, que tú abras las ventanas del cielo, Señor. Padre, que aún podamos en este tiempo que no nos hemos visto, apartar nuestro diezmo y nuestra ofrenda para ti, Señor, porque así tú lo enseñas, Señor, que demos, Señor, lo que es tuyo, Señor, y oramos, Señor, por aquellos, Señor, que han estado, Señor, juntando, apartando su diezmo y su ofrenda, Señor. Te pedimos que tú los bendigas, que no dejen de ver, que los cielos se abren, Señor, a favor de aquellos, Señor, que obedecen tu nombre. Padre, los ponemos en tus manos y te pedimos en el nombre de Jesús que esta semana sea una semana más de victoria, que podamos ver tu mano a favor de toda la congregación, Señor, de los santos, los que se reúnen a nivel mundial en México y en esta región de Naucalpan, Señor, en la misión de Naucalpan, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues estamos despedidos, ten buen provecho y que Dios esté contigo. Cuídate mucho.